Dios le bendiga, amada iglesia, en esta noche. Qué bendición y qué privilegio tenemos los que estamos en esta noche, en este lugar, amén. Porque está la presencia de Dios en este lugar, para bendecirnos, para ministrarnos, para hacernos crecer, para despertar la fe que quizás está durmiendo en algunos, para que puedan anhelar y tener ese tremendo deseo de ese abrazo de Dios, que es el único que te va a dar consuelo, te va a dar esperanza, te va a dar descanso y te va a hacer sentir que no estás solo, que no estás sola, que hay un Dios que es real y se preocupa por ti. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 20. En el libro de San Mateo, capítulo 20, dice la palabra de Dios, habla de los obreros de la viña. Es una parábola que nos habló el Señor Jesús a través de esta parábola, dándonos una enseñanza de su punto de vista hacia la humanidad, hacia su obra, hacia aquellos que necesitaban involucrarse en un compromiso personal con Él. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Luego sigue diciendo, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal. Y comenzando pues los postreros hasta los primeros, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Y al venir también los primeros, pensaron que iban a recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en este día, iglesia. El Señor usó esta parábola como lo que Él vino a hacer a esta tierra. Él vino a establecer el reino de Dios en la tierra, el Señor. En esta parábola Él lo compara con una viña
que tenía que ser trabajada, tenía que ser cuidada, labrada, para que diera frutos. Y entonces Él a través de la palabra enseña que Él es el que llama a los obreros y los contrata y le da el pago que se merecen recibir. Ahora bien, los que fueron llamados a la primera hora eran personas que estaban listas, preparadas, personas que eran diligentes para ser contratadas. Y Dios así lo hizo. Mandó a buscarlos, los contrató, y luego vinieron otros más tarde, y Dios los mandó a buscar, el dueño de la viña, y los contrató también. Y así, en etapa, hasta llegar hasta lo último. La palabra de Dios dice que los últimos estaban ahí dando vuelta. No se preocupaban en estar temprano, no se preocupaban en estar en la segunda o tercera hora, sino que fueron, como quien dice la cosa, fueron a lo último, a ver qué pasaba. Por eso que cuando el dueño de la viña entabla esa conversación con ellos, le dicen: ustedes, ¿por qué están acá sin hacer nada todo el día? Entonces el diálogo que tuvieron con él, ellos le dijeron: porque nadie nos contrata a nosotros, no nos tienen en cuenta. Entonces él los introdujo y le dio la oportunidad y le dijo: vayan ustedes también a trabajar en la viña. Amén. Y quiero hablarte de las características de estas distintas personas que fueron llamadas en distintos tiempos y horarios y etapas, porque están los que son diligentes, están preparados, están a la expectativa, creyendo de que Dios los va a tener en cuenta. Y así ocurrió. Dios los tuvo en cuenta. Pero después vinieron los otros, los de la segunda hora, que son como aquellas personas que son diligentes, pero primero tienen la mente ocupada en sus cosas personales y quieren solucionar ellos lo que les viene a la mano para después dedicarse a buscar la bendición de Dios. Esos son los de la segunda hora, los que creen que ellos pueden solucionar las cosas y después van a buscar la bendición de Dios cuando se dan cuenta que necesitan a alguien superior. Así pasó también con los de la tercera hora. Otros que primero se preocupan de todas sus cosas y dejarlas en orden para después ocupar el tiempo para ir a buscar la bendición de Dios. Pero lo que a mí más me llama la atención de lo que Dios siente hacia las personas que ya de antemano Él escogió, cuando se acerca y le pregunta a los últimos: ¿por qué ustedes todo el día están sin hacer nada? Y cuando ellos entablan esta conversación con el Señor y le dicen: porque nadie nos tiene en cuenta, porque nadie nos contrata. ¿Qué clase de personas serían estas? Personas a las que no se le tiene confianza. Personas que representan una irresponsabilidad, a las que no se le puede confiar nada porque lo van a perder. Entonces, ellos estaban en esa condición, menospreciados por la gente, dejados de lado por la falta de confianza, personas que no tenían la esperanza de volver a introducirse
en la sociedad como otro más, porque tenían cosas, malos testimonios, que no le permitían entrar en esa bendición que Dios le quería dar. Esta charla tuvieron los de la última hora con el dueño de la viña. Y sabes, hay personas que actualmente Dios las llama y se sienten de esa manera por causa de la práctica del pecado, por causa del daño que pudieron haber generado a otras personas, y son acusados, son apuntados y son advertidas las personas: cuidado con aquel o con el otro, porque esta persona no es confiable, porque esta persona te puede traer problemas. Pero sin embargo el dueño de la viña, después de escucharlos, le dio la oportunidad de involucrarse en su obra. Y le dijo: vayan ustedes también a la viña. Y esos se fueron. Yo creo que ni esperaron que esto iba a ocurrir, o la oportunidad que el dueño de la viña le iba a dar. Pero él se las dio, porque no era cualquier persona. Esto venía de parte de Dios. Y Dios siempre está dando nuevas oportunidades. Amén. Ahora Dios no piensa como piensan los hombres. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegó el momento de la paga, a todo le dio lo mismo, un denario. Entonces, lo de la primera hora se compararon en el trabajo de la viña como los demás y dijeron: nosotros aguantamos el sol y la carga de todo el día, y estos que recién vinieron se llevaron lo mismo. Y sabe que la paga del denario de Dios hacia ellos es la salvación del alma que Dios decretó para todos aquellos que creen en Él, aquellos que le abren su corazón, aquellos que aceptan la confianza y la oportunidad que se les brindó y fueron, porque se les dio una oportunidad. Y yo creo que eso tocó sus corazones y cambió su manera de pensar, que no todo es malo e injusto en la vida, y hay alguien que es justo y verdadero y que ejerce la justicia divina y que se llama Jesús. Amén. El pago del denario es la salvación del alma para todos en general. Este que reclamó una igualdad, confió en su fuerza, confió en el tiempo que dedicó, confió en el esfuerzo que hizo de más ante los otros, pero Dios le enseñó que Él era el dueño de la viña, del trabajo, del pago, y Él le daba lo que quería a los demás. Él tenía que aprender, tenía que conocer quién era el que lo contrató, que no hacía excepción de persona, que no medían las cosas por esfuerzo, sino que lo que medía era la disposición del corazón, el corazón dispuesto, el corazón abierto y sincero para ligarse en ese compromiso de trabajo con Dios. ¿Sabes, amada iglesia? El Señor en esta noche nos quiere hablar a través de la palabra, porque nosotros a veces venimos a Cristo con una mentalidad estructurada por las corrientes del mundo, por la formación de vida, por lo que hemos vivido, lo que hemos visto. Pero Dios nos cambia la mentalidad, nos renueva, porque Él nos enseña que tenemos que tener otro pensamiento hacia Él y su obra.
Sabes, amada iglesia, la recompensa la da el Señor. Dios sabía que estos hombres de la mañana estuvieron todo el día esforzándose. Y también sabía que los de la última hora, que ya prácticamente eran vagos, ellos iban, pero sabía que nadie los iba a contratar, porque no les tenían confianza, porque los dejaban de lado, porque lo menospreciaban, porque lo hacían como pirañas. Si te acercás, te va a atrapar y te va a lastimar. Pero ¿sabes? Lo que Dios quería era sanarle el corazón a estas personas. Los de la primera hora estaban sanos y dispuestos a involucrarse en la obra de Dios. Pero los de la última hora necesitaban esa nueva oportunidad de aceptación de que podían cambiar, que podían comenzar de nuevo, que podían intentarlo para poder levantarse, para poder seguir adelante en la vida, pero de otra manera y con otra visión. ¿Sabes, amada iglesia? Por la palabra voy a confirmarte lo que te estoy diciendo. Y vamos a ir a San Lucas, en el libro de San Lucas. Gloria a Dios. Y el verso 39, San Lucas 23, 39, habla de la crucifixión del Señor Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaba colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y entonces le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Mira qué gloria maravillosa. Yo creo que en toda la Biblia este malhechor fue el único que no sé cuántos minutos, cuántas horas estuvo al lado de Jesús y pasó directamente al reino de los cielos, porque Jesús lo declaró: hoy conmigo estarás en el paraíso. Él no tuvo que ir a trabajar a ninguna viña, él no tuvo que demostrar que había cambiado de vida, él no tuvo que hacer ninguna cosa extraña. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Honró a Dios. Él honró a Dios frente a las acusaciones del otro malhechor. Él honró a Dios reconociendo su señorío, su potestad, su gloria, clamándole misericordia por su alma, porque reconocía que él había hecho mal. Y él le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Con esta actitud, este malhechor arrepentido le demostró a Jesús que él creía en él, que él veía injusto lo que pasaba con Jesús. Él sabía que era el Hijo de Dios, quizá no entendería mucho respecto al reino de los cielos establecido en la tierra. Todavía no había muerto ni resucitado Jesús, pero ahí estaba al lado de él, viéndolo padecer esa tortura injusta. Y él así, sin entender mucho, le clamó: Señor, quiero estar a tu lado.
Si te vas a ir al reino, llévame contigo, Señor. Era lo único que quería este hombre, el perdón de Dios, y Dios se lo dio. Por eso con esta palabra Dios nos está haciendo entender de que Él no hace excepción de persona. Él lo que mira es tu rendimiento. El rendimiento de tu corazón a sus pies, a su presencia. Corazones dispuestos que se abran para Él. Que acepten su gloria, su señorío, su voluntad divina y perfecta sin cuestionar la voluntad de Dios. ¿Sabes, amada iglesia? En esta noche la palabra de Dios nos enseña un poquito a conocer los pensamientos, los deseos, los anhelos de Dios para con su creación. Y la voluntad de Dios es que el tiempo que uno utiliza para criticar lo utilice para orar por las almas perdidas. El tiempo que uno cuestiona cómo Dios maneja su obra, lo ocupe en enseñar la palabra de Dios, en representar a Jesús y decirle a la humanidad: yo creo en un Dios que es todopoderoso, un Dios que resucitó y vive, un Dios que puedo sentirlo en mi corazón, un Dios que me da fuerza en la debilidad, en los tiempos difíciles. Ahí viene la paz de Dios y me sostiene ese Dios en el cual yo creo. Quiero presentarte que tú lo conozcas. Pero perdemos el tiempo criticando a otro. Perdemos el tiempo cuestionando la obra de Dios, que se tiene que hacer de tal o cual manera, porque todavía no hemos entendido lo que es el señorío de Dios. Tenemos que postrarnos a los pies de Cristo y decirle: Señor, sabes, yo quisiera tener ese privilegio que tuvo ese malhechor, de charlar contigo los últimos minutos y escuchar de tu voz que me tendrás contigo en tu paraíso. Pero no, es mejor y más fácil cuestionar, criticar. Es mucho más fácil querer uno ordenar lo que Dios predestinó de tal o cual manera como se tiene que manejar. ¿Sabes, amada iglesia? Dios busca gente fiel. Dios le dio la oportunidad a todos estos trabajadores, los diligentes, los que madrugaron, los que estuvieron a la primera hora. Salió de su corazón el juicio hacia la manera que Dios le gusta manejar las cosas. Y los de la última hora, que eran despreciados, marginados, dejados de lado, la humanidad no le daba la oportunidad, pero Dios se la dio. Y Dios le brindó esa confianza y le dijo: vayan a mi viña ustedes también. Podían haber ido a robar, podían haber ido a hacer alguna maldad, pero sin embargo hicieron el trabajo que tenían que hacer, porque no es fácil que hoy alguien te brinde su confianza, más cuando saben que fallaste una y mil veces. Pero Dios no los enjuició, Dios no los acusó, solo preguntó por qué estaban sin hacer nada todo el día. ¿Y tú crees que Dios no sabía por qué estaban todo el día sin hacer nada? Por eso Él se acercó en la última hora y dijo: vengan ustedes también, porque es el tiempo que se le dé la oportunidad a aquellos que todos han dejado de lado. Yo creo que esto que vivieron estos hombres lo habrán valorado, se habrán sentido con una satisfacción. Yo lo he vivido. Hay gente que te deja de lado, que no te tiene en cuenta, ni quiere que vayas a su casa.
porque te conoce tus fechorías o conoce tus debilidades, tus flaquezas, y ahí te tienen a un costado. Pero la satisfacción más grande que uno siente en el corazón cuando Dios te llama y Él te llena con su presencia y Él te hace cambiar de actitud, de proceder, de pensamientos, y ven el cambio sin que digas nada. Pero el cambio lo ven cuando enfrentas un tiempo difícil. Cuando tú enfrentas un tiempo difícil y tu actitud no es como la de la gente del mundo, sino que es distinta, porque entraste en el propósito de Dios y el propósito de Dios te cambia. Te hace permanecer firme en la tormenta, frente a la destrucción, a las barreras, a los muros que se puedan presentar, frente al desprecio de los demás, frente a las críticas, frente a la envidia, frente a la escasez, al egoísmo que te mezquina con lo que te puede ayudar. Pero tú ahí estás firme y sigues adelante, y ese es el cambio que el mundo ve, y ya no es el mismo, no es la misma. ¿Qué pasó con esta persona? Está Cristo en su corazón y Dios te hace una nueva criatura. Por eso no debemos juzgar, no debemos criticar porque el otro no hace las cosas bien, o porque es débil, o porque está tentado, tentada. ¿Sabes, amada iglesia? Jesús, a través de esta palabra, Él tocó mi corazón y me hizo entender cuánto ama las almas perdidas al Señor. Cuánto ama a aquellas personas que hoy están destruidas y que tú tienes en ti el poder y la autoridad para ayudarlas a restablecerse en la vida, porque tú tienes la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. La palabra de Dios es libertad, sanidad, fortaleza, prosperidad. La palabra de Dios es consuelo y es sanidad del alma. ¿Sabes, amada iglesia? Yo no sé cuánto tiempo el diablo te viene acosando. ¿Cuánto tiempo el diablo te viene acusando y te viene queriendo someter y torturando por secretos ocultos para el ser humano, pero no para Dios? Dios sabía que había gente despreciada, marginada, tirada a un costado de la sociedad, y ahí fue el Señor, como quien quiere la cosa, entablar una conversación y decirle: ¿por qué están sin hacer nada en todo el día? Para que ellos presentaran la situación que vivían. Y sabes, Dios le dio la oportunidad. Y Dios les entregó la oportunidad de una nueva vida, de un cambio, para que lo que Él hizo con ellos les dé fuerza para seguir adelante y para volver a empezar. Porque Dios no es mezquino. Dios te lo entrega todo. ¿Qué más puede no entregarnos el Señor si nos dio a su Hijo? Lo vio padecer en la cruz, torturado hasta la muerte, y lo dejó el Señor, porque a través de ese proceso nosotros íbamos a resucitar con Él. No era la voluntad de Dios que estas personas terminen su vida de esa manera. La voluntad de Dios era darle la oportunidad y enseñarle a los demás cómo Él piensa, cómo siente y cómo desea. Amada iglesia, en esta noche la palabra del Señor, yo creo que
está ministrando nuestro corazón. Porque tenemos que cambiar la manera de pensar, de desear, la manera de soñar. No hay imposible para Dios. Hoy estaba hablando con una persona que siempre está teniendo en su familia enfermos de cáncer. Y antes de venir para acá estuvimos charlando y yo le dije, mira, yo me acuerdo cuando oré por una chica que tenía cáncer y el cáncer se frenó. Entonces el tratamiento fue efectivo y fue mejorando lentamente y hoy está sirviendo al Señor con su familia. ¿Sabes? Para Dios no hay imposible. Pero siempre debemos enseñarle a la gente que cuando uno tiene marcado un destino en el mundo, en su vida, por causa de las corrientes del mundo, cómo vivió su vida, lo que tuvo que enfrentar, porque no siempre todo es pecado, sino que es injusticia también, y se le decreta un destino limitado, esa persona va a terminar muriendo enferma. Aquella persona que vive siempre con depresión, no creo que tenga fuerza para pelear cuando enfrente una guerra fuerte. Algunos se suicidan porque el sufrimiento los agobia de tal manera. Pero ¿sabes? Cuando uno le enseña a esa gente que en ese tiempo que parece que va en decadencia y ya se va a terminar, tienen la oportunidad de hablar con Dios y decirle, Señor, a mí me queda un destino desastroso, poco tiempo, o no voy a volver a empezar porque no tengo la fuerza, es imposible. Pero esa persona no conoce al Dios que nosotros tenemos en nuestra vida. Y hay que enseñarle que si ellos llegaron a una limitación y se ponen de acuerdo con Dios y le dicen, Señor, hasta aquí llegó mi destino, hasta aquí llegaron mi fuerza, hasta aquí llegaron mis recursos y te quiero entregar a ti mi vida para que me alargues el tiempo y ese tiempo que tú me alargues, dedicártelo para ti, para tu obra. Si esto se concreta en un pacto sincero con Dios, yo te puedo asegurar que Dios transforma tu situación de vida. Dios te levanta. Dios te libera, Dios te llena. Así como hablábamos el viernes pasado del naufragio en el cual llevaban al apóstol Pablo, tuvo que enfrentar injusticia. Era como un preso político porque revolucionó la manera de creer espiritual en las cosas de Dios. Y fue maltratado. Él sabía que iba a ser enjuiciado y condenado porque estaba decretado para que él ya perdiera su vida, pero él no se aferró a la ley de la tierra, aunque él la conocía, porque era un soldado, porque era un hombre de autoridad terrenal. Pero él se involucró con Jesús en un nuevo propósito de vida. Y el propósito de Dios en él le dio la fuerza para soportar todo lo que él vivió después. Dice que fue decapitado, pero en ese tiempo que él estuvo preso, dice que él atendía a la gente porque venían a consultarlo de todos lados. Y era un hombre de fe. Un hombre que se sentía capaz de poder hacer algo para la obra de Dios hasta el último instante. Y lo logró, porque en la mente de él estaba el propósito y el pacto que había hecho con Jesús. Y eso lo levantó. Entonces, si el mundo
ya no te da oportunidad. Si el mundo te enjuicia, te deja de lado, te menosprecia, te hace sentir sin valor, que no hay esperanza para ti, que no puedes empezar de nuevo porque ya hay muchas cosas que las sientes como cargas muy pesadas por consecuencia de lo que viviste. Déjame decirte algo, que se hace un traspaso con Dios. Porque Dios te quita la carga y te pone su yugo. ¿Sabes, amada iglesia? La palabra de Dios dice que Jesús le decía a los discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo de llevar. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, ¿qué hace Dios? Personas que vienen cargadas, que vienen cansadas, torturadas, maltratadas, Dios les sana el corazón, le quita el yugo de la esclavitud, del tormento y le pone su yugo, que es hacer la voluntad de Dios. Entonces viene la paz para el alma y lo haces con gozo, lo haces con alegría. Y Dios te enseña a orar por aquellos que te desean el mal, por aquellos que estaban ahí esperando que se termine tu vida. Y de repente Dios te levanta, pero para que tú ores por ellos y también puedan conocer este Dios que entró en tu vida. Amén. Amada iglesia, junto con esta palabra de Dios, yo quiero invitarte a ponerte de pie. Sabes, en esta noche el Señor va a quitar cargas de tu vida. Porque lo que a ti te faltaba era un poco más de consagración. Y la consagración plena no la tenías porque hay temores ocultos. Porque todavía la mente tiene que ser renovada, como dice en Romanos. Renovaos el entendimiento de vuestra mente cada día. Porque tú no le puedes pedir a Dios que te llene con el Espíritu Santo y quedarte con la mentalidad de hoy o de ayer. Tienes que cambiar la mentalidad, los pensamientos, con la llenura que viene de Dios para ti. Él te levanta. Él tiene poder y autoridad para darte vida y vida en abundancia. Habla con el Señor, iglesia. Ahí donde estás, cierra tus ojos, dile: Señor, yo vine hoy a escuchar una palabra. Señor, y yo sé que le estás hablando a mi corazón. Sé que quieres lo mejor para mí, que tú me amas, pero me quieres enseñar quién soy. Señor, me quieres enseñar verdaderamente lo que yo deseo contigo. Este es el momento de hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, yo necesito entrar en tu propósito. Pero para esto me tengo que consagrar y hacer un pacto genuino. Señor, ayúdame. Ayúdame que en mi oración, mi pacto llegue a tu presencia y se desate tu bendición en mí, Señor. Dame la oportunidad, como le diste a esos jóvenes que eran desechados por el mundo, ya nadie les tenía confianza, no los querían ni ver. Pero tú les diste la oportunidad de entrar a tu viña, porque querías brindarle al corazón dolido de esas personas una esperanza, una nueva oportunidad. El altar está abierto para que vengas aquí adelante y hables con el Señor. Y vamos a orar, iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por esta palabra con la cual tú nos has hablado y ministrado en esta noche, Señor. Padre Santo, Dios bendito, Dios glorioso, Dios misericordioso, extiende tu mano de amor, de poder y de misericordia donde hay limitaciones y rompe esas barreras, esos lazos de esclavitud
que son un impedimento en la vida de tus hijos. Ayúdalos a que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Derriba la fortaleza del maligno, llévate sus cargas, Dios mío, y haz que sientan tu yugo sobre ellos, que es el deseo y la necesidad de hacer tu voluntad, de involucrarse en tu obra, de hacer un nuevo pacto contigo, Señor. Padre amado, libera las mentes, libera los pensamientos negativos, Señor. Que nadie salga de este lugar como ha venido, sino que se levante en fe, porque para ti no hay imposible. Que sientan el gozo de la salvación del alma. Señor, que sientan esa paz sobrenatural que solamente tú le puedes dar al corazón de tus hijos, Señor. Padre, por consecuencia del pecado y por consecuencia de las injusticias que han vivido, les ha quedado carga pesada en su transitar por esta tierra, Señor. Y eso en el recuerdo les causa dolor porque quisieran hoy mismo borrar su pasado. Pero tu palabra dice, Señor, que el pasado vivido, aunque haya sido malo, aunque haya producido heridas, hoy te van a hacer un soldado. Porque las marcas de Cristo están en el sufrimiento, en el dolor, en la amargura. Porque eso te va a empujar a la reconciliación con tu Dios. Porque Él te ama y Él te quiere cerca. Él no quiere que salgas ni a diestra ni a siniestra de su divina y perfecta voluntad. No importa los lugares que ocupes dentro de la viña, lo importante es estar dentro del reino de Dios, porque sos una semilla que da vuelta en el reino y un día esa semilla se abre y brota y crece porque tiene raíz y nadie la puede desarraigar. Por tu perseverancia, por tu fe, por tu paciencia. Amén. Iglesia, en esta noche habla con el Señor. Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que están en este lugar. Y me tomo de la autoridad que me da tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Y apoyada en tus promesas, Señor, creyendo de que tú me estás respaldando, Dios mío, ato al hombre fuerte, a todos los principados y gobernadores de las regiones celestes y toda hueste de maldad que trae confusión a las mentes, a todos los espíritus inmundos de enfermedad, de pestilencia, de muerte, de angustia, de tristeza, de dolor, a todos los espíritus inmundos del diablo, de ocultismo, de hechicería, de maleficio, de maldición. Ordeno que se sequen las lenguas retractoras que declaran juicio en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo, Señor. Padre Santo, activo tus ángeles ministradores de tu bendición. Que vengan a este lugar, Señor, ministrando bendición de liberación, de fortaleza. Padre, hay llamado fuerte al ayuno, porque hay ligaduras que romper en el nombre de Jesús. Señor, pon el sentir como el hacer, para que ellos puedan llevar a cabo en obediencia a ti tu llamado. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por tu presencia y por lo que estás haciendo en tu pueblo, por lo que hiciste y por lo que harás, porque tú levantarás obreros para la viña, en el nombre de Jesús. Amén, amén
Y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor y a la palabra de Dios en esta noche, que tiene poder y autoridad para transformar las vidas.